Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Benicio y en este video vamos a hablar sobre algoritmos de ordenamiento. Este video está hecho en el marco de una materia del Instituto Politécnico Superior llamada Asistencia sobre Utilitarios, que se da en quinto año de informática y es dictada por la profesora Evangelina Chávez. Bueno, este trabajo fue hecho junto con un compañero de la especialidad llamado Mateo. Bueno, vamos al video. Bueno, como recién les comentaba, vamos a hablar de algoritmos de ordenamiento. Vamos a tratar de explicar cómo funcionan y para qué nos sirven en la programación. Es decir, no nos interesa que ustedes se sepan de memoria las distintas implementaciones en los lenguajes de programación, sino que entiendan cómo funcionan. Para eso vamos a trabajar durante 6 ejes, los cuales son el problema. Vamos a darles un problema disparador para ver por qué quiero ordenar los datos. Vamos a definir qué es un algoritmo, qué significa ordenar. Luego vamos a hablar de los algoritmos de ordenamiento propiamente dichos. Vamos a ver cómo estimar la velocidad. Y vamos a ver Insertion Sort, Bubble Sort y Quick Sort. Después vamos a ver implementación en distintos lenguajes, las cuales las vamos a ver de forma superficial, ya que como les dije hace un momento, nos interesa que sepan cómo funcionan y no de memoria los códigos en los lenguajes. Luego vamos a comparar las velocidades entre los distintos algoritmos para ver cuál es más eficiente. Y luego vamos a sacar unas conclusiones en base a los 5 puntos anteriores. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en este video, lastimosamente, nuestro problema disparador no va a ser cómo ordenar nuestra vida para poder vivir mejor, sino que va a ser una red social. Vamos a asumir que estamos a cargo de la infraestructura de una red social que tiene cientos de millones de usuarios. Actualmente estamos recibiendo quejas porque la herramienta de búsqueda de perfiles está funcionando con un rendimiento muy pobre. Al perfilar la ejecución de unas consultas simples, logramos ver que la búsqueda de perfiles es lenta porque está buscando todos los perfiles que tengan un nombre de usuario parecido o idéntico al de consulta. Y este proceso involucra revisar los nombres de usuario de todos los usuarios que tenemos en nuestro sitio cada vez que hagamos una consulta. Y esto, por supuesto, deriva en una búsqueda bastante lenta. Entonces, ¿cómo sabemos por qué anda lento nuestro código y cómo lo podemos mejorar? Bueno, probablemente se deba a un problema estructural. Entonces, lo que debemos hacer es volver a pensar la infraestructura de nuestro código, reflexionando cómo podríamos organizar y estructurar nuestros datos, ya que pueden surgir nuevas propiedades que nos permitan obtener una solución más rápida. Para nuestra red social resulta que pasa lo mismo. Podemos buscar una nueva forma de organizar la base de datos de nuestros usuarios y mejorar el rendimiento. Esto se va a hacer una observación clave. Si los datos están ordenados, entonces los nombres de usuario que sean más o menos parecidos estarán almacenados muy cerca entre sí. Más aún, si los datos están ordenados y el nombre de usuario que busco empieza con S, entonces podemos directamente saltar hacia los nombres de usuario que comiencen con S y evitar hacer consultas redundantes en el resto de los datos que derivan en un código lento como el que tenemos actualmente. Pero antes de poder implementar esto, tenemos que ordenar los datos. Actualmente están en orden de llegada, es decir, cuando una nueva persona se registra en la red, añadimos su perfil al final de la lista de perfiles. Para optimizar el algoritmo de búsqueda, tenemos que modificar el orden de esta lista y en lugar ordenarlos por nombre de usuario. Esta tarea sería imposible de hacer a mano dada la inmensa cantidad de usuarios que tenemos. Recordemos que son cientos de millones, por lo que vamos a intentar de diseñar una forma para que la computadora ordene nuestros datos para nosotros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de definiciones. Para estas definiciones vamos a utilizar como fuente El arte de programar ordenadores escrito por Donald Knapp. Bueno, la primera definición que vamos a ver es la de algoritmos. Donald Knapp dice que la palabra algoritmo tiene un parecido a las palabras receta, proceso, método, técnica y rutina. Sin embargo, él dice que algoritmo es más que solo un conjunto finito de reglas bien definidas que proporcionan una secuencia de operaciones para resolver un problema específico. Él dice que un algoritmo tiene 5 características importantes, las cuales son
Un algoritmo es finito, siempre va a terminar luego de una cantidad finita de pasos. Cada paso de un algoritmo debe estar precisamente definido, es decir, cada operación que realizamos debe estar inambiguamente definida para cada caso. Un algoritmo tiene 0 más entradas y un algoritmo tiene 1 más salidas. Y por último, un algoritmo es eficiente, en el sentido de que sus operaciones deben ser lo suficientemente básicas como para realizar a mano en una cantidad de tiempo finito. Bueno, los algoritmos también se pueden describir mediante palabras y símbolos de alguna acción o alguna decisión a tomar, y también mediante comentarios acotados que pueden aclarar el comportamiento del algoritmo. Es importante mencionar que estos comentarios no establecen ninguna acción a realizar. Bueno, las acciones más importantes son estas tres. La acción más importante es la acción de asignado o sustitución, que tiene esta forma: una fórmula que se le asigna a un valor. Si por ejemplo recibiéramos la expresión m flechita n, significa que el valor n es reemplazado por el valor actual m. O en el caso de que m sea una fórmula, el valor de n es asignado a la evaluación de la misma. Como vemos aquí, f se asigna a b. Bueno, un comentario es que la flechita que ponemos en sustitución lo utilizamos para distinguir esta operación con la relación de equivalencia. No podemos establecer que A es igual a B, pero sí podemos preguntar: ¿A es igual a B? Otra acción que será importante es la de intercambio, denotada como N, flechita así, M, o en este caso A, flechita así, B. Esta acción significa que el valor contenido en A es intercambiado por el valor contenido en B, y podemos reescribirla en términos de la acción de asignado usando un tercer valor temporal. O sea, al valor temporal le asignamos A le asignamos B, y a B le asignamos el valor temporal luego. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de algoritmos de ordenamiento. En un caso general, nos ofrecen una lista de n ítems. Por ejemplo, sería K1, K2, K3 y así hasta Kn, a los cuales vamos a llamar registros. Cada registro R en J tiene una correspondiente clave K en J que gobierna en el proceso de ordenamiento. Además de la clave, cada registro suele traer información adicional que no tiene ningún efecto en el proceso de ordenamiento. En nuestro caso, nuestros ítems son los perfiles y la clave es el nombre de usuario. Y los perfiles son más que simplemente el nombre de usuario, pero esa información no va a afectar cómo los ordenamos. Por ejemplo, un perfil tiene el sexo, por ejemplo, y eso no nos va a afectar en el ordenamiento. Luego, hay que establecer una relación de ordenamiento. En este caso, estableceremos que vamos a ordenar de menor a mayor sobre las claves, tal que para tres valores cualquiera ABC se cumple la ley de tricotomía y la ley de transitividad. La ley de tricotomía es que dos valores pueden tener una relación de menor, mayor o igual, y la ley de transitividad es que si A es menor a B y B es menor a C, A va a ser menor a C. Bien, cualquier relación que cumpla ambas propiedades podrá ser ordenada mediante los algoritmos que vamos a discutir en este artículo. Pero como les dije recién, nosotros vamos a ver la relación de menor a mayor. El objetivo del ordenamiento es definir una permutación P1, P2, Pn de los índices 1, 2n que pondrán a las claves en un orden no decreciente, es decir, creciente. Al ordenamiento se lo llama estable si cumple con el requisito adicional de que los registros con claves coincidentes mantienen su orden original, como vemos en este renglón. Pni es menor a Pnj siempre que Kpni sea igual a Kpnj y I menor que J siguen estando igual. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir hablando de los distintos métodos de ordenamiento que hay. El primero del que vamos a hablar es Bubblesort. Bubblesort funciona de la siguiente manera. Empezamos con una lista desordenada. Compara primer con segundo elemento. En este caso, como ordenamos de menor a mayor, al primer elemento ser mayor que el segundo los intercambia.
Luego compara mayor con tercero, en este caso no los intercambia porque ya están ordenados. Luego compara tercero con cuarto, los intercambia porque 9 es mayor que 6. Luego compara 9 con 4 y los intercambia. Y repite el proceso hasta que la lista esté ordenada. Bueno, como vemos, este ordenamiento realiza muchísimas comparaciones, lo cual hace que sea lento, ya que lo que hace es que los elementos mayores vayan burbujeando hacia arriba y los menores se vayan hundiendo. Pero para esto realiza n-1 comparaciones tantas veces como sea necesario hasta que la lista esté ordenada, ya que para que sea más eficiente lo que vamos a hacer es ponerle un interruptor y que en donde no realizó intercambios ya no pase más y pase hasta el último lugar donde realizó intercambios. En este caso, en la segunda pasada va a pasar por toda la lista de nuevo, ya que realizó intercambios hasta el final. Bueno, vamos a ver el pseudocódigo, así queda todo un poquito más claro. Primero, al límite le pone el valor de n. Luego, t es 0. Luego, para todo j, que va de 1 en 2 hasta límite menos 1, realiza el paso 3, que es que si k en j es mayor que k en j más 1, intercambia los registros. Y t va a ser j, la variable test auxiliar que creamos. Y luego, si t igual a 0, termina el algoritmo, ya que t es el máximo punto donde se realizaron intercambios. Y si no, al límite le pone t y vuelve al paso 2, que es otra vez para todos 1, 2, límite menos 1, realiza B3. ¿Ok? Bien. Esto es lo que hace acá, solo que en forma de pseudo código. Ok, bien, vamos a pasar al siguiente método, que es insertion sort. Bueno, ¿cómo funciona este insertion sort? Bueno, lo primero que hace es asumir que el inicio de la lista está ordenado, en este caso el 85. Luego va insertando de a uno los elementos. ¿Cómo lo hace? Bueno, el segundo elemento es 12. Compara 12. ¿Es menor que 85? Sí. Entonces lo que hace es mover el 85 1 y le da lugar al 12 para que entre. Luego el 59. El 59 es menor que el 85, sí. Entonces yo muevo el 85 para que pueda insertar el 59. Comparo 59 es menor que 12, no. Entonces ya está. Inserto el 59 en el medio. Y así sucesivamente hasta el final de la lista para irla formando. Ok, bueno, ahora vamos a ver el pseudocódigo, así queda un poquito más claro este método. Ok, vamos allá. Bueno, este pseudocódigo inicia con una instrucción bastante simple. Para todo j, 2, 3, n, recordemos que el primer elemento de la lista se lo considera ordenado, revisa los pasos S2 a S5 y luego termina el algoritmo. Vamos a pensar que estamos con J2, sean, y le asignamos J-1, o sea 1, guardamos en K la clave en J y en R el registro J. Bien, si la clave J es mayor o igual a la clave en I, va al paso 5, que sería ya insertar, porque guardamos en R en I más 1, R, y ya insertamos el valor, como en este caso vemos acá en el dibujito que insertamos 2 antes de 85, 59 en el medio, ¿ok? Si no, hay que realizar modificaciones, que sería el paso 4, que sería R en I, lo movemos 1 dejando lugar y pasa a ser I menos 1. Si I es mayor a 0, vuelve S3, y si no, como en este caso que I va a terminar siendo 0, lo que hacemos es S5 y ya insertamos, porque no hay más valores que mover. Es decir, lo que vemos reflejado acá, que se mueven los valores para hacer lugar y poder insertar, y si no hay más valores, se inserta al principio y se terminó. ¿Ok? Bastante entendible este pseudo código de insertion sort. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo determinamos estas eficiencias en los algoritmos de ordenamiento. Bueno, para eso vamos a realizar lo que se llama análisis de algoritmo, que hace referencia a encontrar la complejidad computacional de un algoritmo
que resuelva un problema computacional dado con el objetivo de proveer estimaciones teóricas de los recursos que necesita. Estos recursos por lo general son simplemente el tiempo de ejecución y el almacenamiento necesario para realizarlo, aunque hoy solo nos enfocaremos en el tiempo de ejecución, que como dijimos antes es el problema que tiene nuestra red social, que la búsqueda de usuarios se realiza de forma muy lenta. Para este fin es común calcular la complejidad sintótica de un algoritmo dado, ya que diferentes implementaciones del mismo algoritmo no necesariamente tendrán la misma velocidad. Además, diferentes entradas del mismo algoritmo pueden causar que el mismo se comporte de manera distinta. Por lo tanto, se suelen analizar a los algoritmos a través de tres perspectivas: el mejor caso, el peor caso y el caso promedio. Podemos decir que un algoritmo presenta una tasa de crecimiento, es decir, aumenta su tiempo de ejecución a medida que aumenta el tamaño de su entrada, en el orden de una función matemática g en n. Si la función multiplicada por una constante positiva c expresa un límite superior para el tiempo de ejecución de tal algoritmo, para cualquier n mayor a cierto umbral n0. Para expresar esta relación se suele utilizar la notación O grande. Precisamente decimos que un algoritmo está en O g de x si su tiempo de ejecución es menor a c. G de x, cuando x tiende a infinito, es muy importante resaltar que en la notación O grande medimos el comportamiento de la tasa de crecimiento. Entonces, los miembros de menor orden, términos independientes o las tasas multiplicativas no son consideradas. Entonces, O2n es simplemente ON y ON² menos 1 es ON². Para ver un ejemplo, en tanto Bubble Sort como en Insertion Sort, teníamos una instrucción de la forma para todo J, 1, 2, realizar a la X, o sea, una instrucción. El O grande de esta instrucción sería O a la N por O a la X, ya que está realizando exactamente tantas iteraciones como el tamaño de la entrada N. Y en cada una de esas iteraciones se está efectuando una computación que cuesta O a X. Con estos conceptos, ahora sí podemos analizar la complejidad de cada uno de estos algoritmos de ordenamiento de forma individual, iniciando con Bubble Sort. Bueno, para analizar la eficiencia de este algoritmo hay que ir analizando instrucción por instrucción. Observando el pseudocódigo podemos plantear la siguiente ecuación para la complejidad de Bubble Sort. La complejidad de Bubble Sort o BS sería O a la B1 más O B4 por OB2 por OB3, debido a que B1 la hacemos una sola vez y las otras las hacemos en varias ocasiones dependiendo de las circunstancias. Bien, el paso de inicialización B1 es un O1, porque en este caso ya conocíamos la cantidad de registros antes de comenzar el algoritmo y se hace únicamente una asignación. Bien, cada pasada sobre los registros B2 más B3 tiene una complejidad de ON. Ahora nos queda analizar la complejidad de B4. En el peor de los casos, toda comparación encuentra un par de elementos fuera de orden. Entonces, en cada iteración, límite menos 1, ya que únicamente el último elemento que busquemos estará en su posición correcta. Entonces, B4 se tendrá que ejecutar a lo sumo n veces para finalizar el algoritmo, resultando en una complejidad final de O a la n². En el menor de los casos, la lista ya estaba ordenada, es decir, después de realizar B2 más B3, t igual a 0, por lo que OB4 es igual a 1 y la complejidad final estará en ON. En los casos promedio, la lista, cada par de registros, tiene una chance igual de estar fuera de orden y el caso T0 en B4 no va a ocurrir hasta que el algoritmo haya realizado casi todo el trabajo, así que se esperaría que el algoritmo esté en O al n² para el caso promedio. Bueno, ahora analicemos Insertion Sort. Bueno, la idea del ordenamiento por inserción es más sencilla. Y de hecho, hay solo dos pasos del algoritmo que no se ejecutan en tiempo constante. Podemos plantear que la complejidad del algoritmo por inserción es la siguiente. O es en 1
por O es en 2 más O es en 5 más O en S3, S4. Lo que es decir, el costo de iterar por el costo de cada iteración. El costo de iterar S1 es simplemente ON, ya que realiza n-1 iteraciones. Para el costo de cada iteración, S2 y S5 son O1, pero S3 y S4 forman el bucle interior del algoritmo y de ellos va a depender la complejidad final. En el peor de los casos, la lista estará completamente desordenada y S4 se realizará hasta que toda la lista ordenada sea desplazada un elemento hacia la derecha, para que el elemento que queremos insertar caiga al principio de la lista. Esto tendrá una complejidad en ON, llevando la complejidad final del algoritmo a O al n cuadrado. En el mejor de los casos, la lista ya estaba ordenada y nunca ejecutaremos S4. Si este es el caso, el resto del bucle interno tendrá una complejidad constante y la complejidad final del algoritmo estará en ON. En el caso promedio, el próximo elemento a insertar va a caer en el medio de los J posibles registros, pero como las tasas multiplicativas no corresponden dentro de la notación O grande, la complejidad promedio sigue estando en O a la n cuadrado. Bueno, ahora nos toca hablar del mejor algoritmo de todos, el algoritmo más eficiente que hay, que es el algoritmo de Quicksort. Bueno, el algoritmo de Quicksort funciona a través de la recursión. Lo que se hace es que se elige un pivote, idealmente el elemento central de la lista, y se arman dos sublistas, una con los elementos menores al pivote y otra con los elementos mayores que el pivote. El igual puede estar en cualquiera de los dos, dependiendo cómo quieras codear. Bien. Y después se parte, ya que lo que se hace es una recursión. Se llama de nuevo a Quicksort en la lista de menores y se llama de nuevo a Quicksort en la lista de mayores y se repite el procedimiento. Pivote, lista de menores, lista de mayores, así hasta que me queden todas listas de 1 y después ya tendríamos la lista ordenada. ¿Ok? Bien, esto parece algo complejo de codear, pero ahora veamos el pseudocódigo, así entendemos el funcionamiento. Bueno, vamos a analizar este pseudocódigo entonces. Tenemos dos elementos auxiliares que son el límite infinito superior y el límite infinito inferior, que son I y J. Dividimos en dos sublistas que son los elementos menores al pivote y los elementos mayores al pivote. Y realizamos la recursión con la lista inferior y la lista superior. También podríamos añadir una línea en caso de que queramos para centrar el pivote o ponerlo en la ubicación que queramos, pero sería simplemente una asignación de pivote igual a tanto. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora analicemos la complejidad de Quicksort. La descripción algorítmica de Quicksort es notablemente más extensa que las otras dos, incluso al intentar resumirla como hicimos en pantalla. Sin embargo, podemos pensar a la complejidad del algoritmo en función de su descripción coloquial. Sabremos entonces que esta será la complejidad de cada partición por la cantidad de particiones que hagamos. Hay una versión formal de este enunciado con la siguiente pinta, lo vemos en pantalla. T a la n es igual a A por T a la n sobre B más F en n. Aquí, A mayor o igual a 1 es la cantidad de subproblemas y cada subproblema tiene un tamaño de n sobre B. Finalmente, F en n es el costo de partir el problema en unidades más pequeñas. Este enunciado en realidad se conoce como el teorema maestro. En particular, este teorema nos permite hablar de O, y esta O quiere decir O con cota superior y cota inferior en lugar de O, que solo es la cota superior de g a la x en este caso. Es decir, la complejidad asintótica exacta en lugar de la cota superior asintótica. En el mejor de los casos, Quicksort va a particionar el arreglo exactamente a la mitad, dejándonos con t a la n es igual a 2t por n sobre 2 más O con cota superior e inferior n. Dada que la demostración formal con el teorema maestro es un poco técnica, vamos a dar una demostración intuitiva. En la primera capa de recursión tenemos un problema de tamaño n. En la segunda, dos problemas de tamaño n sobre 2. En la tercera, 4 problemas de tamaño n sobre 4 y así sucesivamente. En cada recursión vamos a estar partiendo el tamaño de cada problema a la mitad. Y esto, dividir siempre por el mismo número, tiene un nombre, se llama logaritmo.
crear cada partición de O con cota superior e inferior n, por lo que el algoritmo es O con cota superior e inferior n log n. En el peor de los casos, la partición va a estar tan desbalanceada que un lado va a tener un solo elemento y el otro lado todos los demás. Es decir, cada partición va a sacar un solo elemento. Y como crear una partición es en ON, la complejidad en este caso sería de O con cota superior e inferior n cuadrado. En el caso promedio esperaríamos que cada partición tenga un tamaño de n sobre 2 cada una. Y esto sería coincidente con el mejor caso, por lo que podemos esperar que el caso promedio estará en O ascendente inferior y superior n log n, que es notablemente inferior a n cuadrado como tenían los otros dos algoritmos de ordenamiento que analizamos la complejidad hace un ratito. Bueno, ahora los voy a dejar con Mateo, que les va a hablar de las implementaciones de los algoritmos y las conclusiones. Al fin y al cabo, si bien lo más importante que queremos que se lleven de este video es la forma de pensar con algoritmos eficientes, esta habilidad no nos sirve de mucho si después no somos capaces de traducirla a un código en un lenguaje de programación. Esta habilidad no se puede generalizar, a diferencia de lo que estuvimos generalizando en los pseudocódigos anteriores, porque depende del conocimiento que tengamos de forma general sobre qué lenguaje de programación es mejor para qué tarea, y va a depender del conocimiento que tengamos en el lenguaje de programación que terminemos usando para implementar ese algoritmo. Este segmento fue reservado intencionalmente al final del video para ilustrar este punto. Vamos a demostrar las implementaciones de estos algoritmos en tres lenguajes de programación: en C, en Python y en Haskell. C es una elección sencilla, ya que es un lenguaje de programación que se emplea constantemente en tareas que requieren alto rendimiento debido a su cercanía al hardware y poca sobrecarga de abstracción. Python también es un lenguaje importante. Es interpretado y de alto nivel, muy distinto a C, y mientras que no se destaca por su alto rendimiento, se emplea en muchas tareas de computación pesada. Finalmente, Haskell es para una demostración técnica, ya que tiene un paradigma de programación muy distinto al de los otros dos. Es un lenguaje funcional puro que está basado en la inmutabilidad de variables, que es un paradigma que, ya por el nombre, no parece que se orienta mucho al problema que estamos intentando resolver, que es justamente mutar estado. Finalmente, Haskell es para una demostración técnica, ya que es un lenguaje de programación con un paradigma muy distinto al de los otros dos, siendo funcional puro. Esto es para demostrar que es posible implementar estos algoritmos incluso en un lenguaje que se basa en inmutabilidad y que se ve muy distinto a la forma en la que hemos descrito los pseudocódigos anteriormente. Esta es la implementación de bubble sort en C. Tenemos una función auxiliar que nos va a intercambiar el contenido de las dos variables que le pasemos como argumento para poder sintetizar un poquito más el código. Y acá abajo, el código de C es en realidad muy parecido al pseudocódigo que estamos escribiendo, salvo que normalmente trabajamos en iteraciones, en bucles while, en bucles for, en lugar de decir saltar este paso, saltar este otro. Si bien en C es posible literalmente marcar paso B1, B2, B3 y decir salta acá, es código menos legible, por eso no se usa. Este bucle exterior, while limit es mayor a 1, es esencialmente el último paso de bubble sort, en donde si la lista no se dio de nada, probamos otra vez a hacer todos los intercambios. Los intercambios los hacemos hasta el límite y después vamos tomando el índice de cuál fue el último elemento que intercambiamos para después saber que el resto de la lista está ordenada y que si ya terminamos podemos irnos. La implementación de Python es muy parecida a la implementación de C. Tenemos esta expresión que nos permite intercambiar las dos variables sin necesitar llamar a una función que lo haga, a diferencia de C, pero el código en sí es básicamente lo mismo. Tenemos el límite, tenemos el valor de t, vamos intercambiando hasta el límite, guardamos cuál fue el último intercambio y lo establecemos para la próxima iteración. Ahora la implementación de Haskell. Lo primero que tenemos que saber es que formalmente no se usan los arreglos en Haskell, sino que las listas son listas simplemente enlazadas. Haskell es un lenguaje de alto nivel, entonces no podemos acceder a la representación interna de las listas para cambiar a dónde apuntan las cosas. Si intentamos intercambiar dos elementos de una lista simplemente enlazada, lo más probable es que Haskell termine reconstruyendo también la cola de esa lista, por más que no sea estrictamente necesario. Entonces lo que hacemos es crear un array propiamente dicho utilizando la librería data.array.
El tema con esto es que vamos a requerir estar en el monad IO para realizar todas estas computaciones. Esto por sí mismo no es ideal, pero no sería un problema, ya que después, cuando queramos llamar esta función, vamos a necesitar estar en el monad IO para poder acceder. Sin embargo, nos lleva a un código que se ve mucho más parecido al pseudocódigo que habíamos escrito comparado a los otros dos lenguajes. Tenemos que convertir la lista simplemente enlazada en un array y después, al final de la función, tenemos que convertirla otra vez de un array a una lista simplemente enlazada para poder realizar los cambios. También tenemos que crear una referencia a la variable t, ya que si la modificamos de acá adentro, los cambios no se verán reflejados cuando lleguemos a esta línea. Entonces, creamos una referencia que es como si fuésemos a crear un puntero en C, algo parecido. Y después la leemos y vemos, bueno, si es distinto de 0, volvemos a iterar, y si t es igual a 0, ya volvemos. Y pasa algo parecido con el ordenamiento por inserción. Otra vez, todas las implementaciones son muy parecidas al pseudocódigo. Tenemos el bucle exterior que va a agarrar el próximo elemento de la partición sin ordenar de la lista y lo va a poner en su posición correcta desde la partición ordenada. Esto se realiza tal como es en el pseudocódigo. Vamos desplazando los elementos a la izquierda para poder liberar un espacio en donde vamos a insertar el próximo elemento. Y en Python lo mismo. En realidad las dos implementaciones son muy parecidas por más que sean dos lenguajes de programación distintos. Estos dos algoritmos, ordenamiento por burbuja y ordenamiento por inserción, son muy sencillos, entonces sus implementaciones en los lenguajes de programación imperativos van a ser muy parecidas al pseudocódigo original. Haskell, en cambio, como no es imperativo, lo más probable es que la implementación no se vea del mismo modo. Esta implementación no utiliza ninguna acción o computación monádica, así es más sencillo integrarla con el resto del programa si fuésemos a usarlo en la vida real. Creamos una función auxiliar insert que nos va a insertar un elemento a la nueva lista de forma ordenada. Después simplemente agarramos la lista original y vamos insertando todos los elementos de a uno a esta nueva lista que empieza siendo vacía. Pero este código describe un algoritmo distinto al que habíamos hecho anteriormente, ya que en este algoritmo estamos creando otra nueva lista e insertando elementos ahí, lo cual es distinto a cómo funcionaba previamente, donde simplemente teníamos una lista e íbamos haciendo una partición. Este es el mismo problema que teníamos en Bubble Sort, en donde tuvimos que crear un array y después volver a convertirlo a una lista para solucionar el problema. En este caso, eso no es tan necesario, ya que Insertion Sort podemos pensarlo que sí, realmente está construyendo una nueva lista. Entonces, lo ideal sería construir formalmente una nueva lista y no tener que elevar la función a una computación monádica. Ahora veamos Quicksort. Generalmente, para implementar Quicksort, solemos hacer una diferencia entre la función Quicksort y una función auxiliar que crea una partición para nuestro arreglo, ya que es muchísimo más sencillo leer el código si está estructurado de esa forma. La función de partición funciona exactamente como lo hacía en la descripción original del algoritmo. Agarramos un pivote y tenemos un iterador a la izquierda del array y a la derecha del array y vamos intercambiando elementos dependiendo de qué lado deberían estar. Tenemos los dos pasos que buscan elementos fuera de orden y el paso que los intercambia. Cuando ya estemos seguros de que todos los elementos están en la partición correcta, luego ponemos el pivote en su posición correcta y devolvemos el índice del pivote. Ahora para la función quicksort simplemente hacemos una partición en el rango que tenemos permitido del array y simplemente volvemos a llamar quicksort de forma recursiva en las dos particiones nuevas. Para eso también tenemos esta guarda que nos prohíba de volver a llamar quicksort si ya no nos quedan más elementos que ordenar. En Python la implementación es bastante parecida. Tenemos básicamente la misma función de quicksort y también tenemos la función de partición. Para la función de partición en Python estamos usando una estrategia diferente. Tenemos un índice i que apunta al final de la partición menor o igual al pivote. Y además vamos a iterar con j por todo el arreglo para determinar cada elemento en qué partición debería ir. El iterador i siempre va a apuntar hacia el último elemento que ya sabemos que corresponde que está a la izquierda del pivote. Y el rango entre i y j siempre va a corresponder a elementos que deben estar a la derecha del pivote. J va a ir avanzando y vamos a ir insertando elementos en la partición correcta hasta que eventualmente lleguemos al final y vamos a poner el pivote en donde corresponde. Cada vez que tengamos que insertar un elemento a la partición que está a la izquierda del pivote, vamos a aumentar el iterador i e intercambiar lo que está en ese nuevo iterador i con el elemento que queremos intercambiar.
Ya sabemos que todo lo que está entre I y J va a estar en la partición a la derecha del pivote, entonces lo único que hace es cambiar uno de esos elementos a otro lado. Pero esa partición sigue estando completamente contenida a la derecha del pivote. Para la implementación de Quicksort en Haskell surge una cuestión muy interesante. Una de las implementaciones más populares de Quicksort en Haskell es la siguiente. Es muy interesante porque esta implementación de Quicksort en realidad tiene muy pocas líneas de código, mientras que las otras implementaciones de Quicksort necesitaban al menos 20. Lo que estamos haciendo es crear dos listas nuevas con los elementos mayores y menores al pivote y después ponemos el pivote en el medio de esas dos listas. Sin embargo, este algoritmo es muy diferente a Quicksort. No se puede realmente decir que esta es una implementación válida de Quicksort. Si bien esta función realmente ordena la lista, no corresponde llamarlo Quicksort porque Quicksort funciona alterando el array original y evitando hacer copias del arreglo. En esta implementación lo único que hacemos es copiar el arreglo y eso tiene un costo porque después al unirlo tenemos que recorrer todos los elementos para insertar cosas al final. Para el ordenamiento por burbuja y por inserción vamos a probarlo con un array de 30.000 elementos. Esto también nos va a ayudar a poner en escala cómo se traduce la complejidad sintótica al rendimiento que podríamos esperar para una función. Tanto C como Haskell ordenaron los 30.000 elementos en más o menos 5 segundos, pero como podemos ver, por algún motivo a Python le tomó 125 segundos ordenar todo eso. Esto se debe a que Python es un lenguaje interpretado en lugar de ser compilado. En este caso fue muy malo. Si en lugar de usar el intérprete de Python usáramos algo como PyPy, que es un compilador just in time, podemos ver que el rendimiento aumenta considerablemente. Aunque Python está más cerca de 6 segundos, lo cual es notable porque los otros dos estaban más cerca de 4 o 5. Para el ordenamiento por inserción podemos ver que los resultados están muy desparramados. A C le tomó aproximadamente un segundo en ordenar los 30.000 elementos, mientras que a Haskell le tomó 17, casi 18. En el caso de Haskell, esto de nuevo es porque cada vez que estamos insertando otro elemento está reconstruyendo la cola de la lista simplemente enlazada, lo cual podríamos probar de nuevo a usar un array y hacer una acción monádica y probablemente encontraríamos un rendimiento más parecido al de ordenamiento por burbuja, pero de otro modo nos vamos a quedar con este rendimiento. En Python, esta vez tomó un minuto para ordenar los 30.000 elementos, pero de nuevo, si probamos con PyPy, tomó un segundo y medio. Como podemos ver, Quicksort es considerablemente más rápido que los otros dos métodos de ordenamiento, por lo cual nos conviene hacer una lista más grande para poder obtener resultados más significativos sobre sus velocidades. Acá están los nuevos resultados con una lista de 3 millones de elementos en lugar de 30.000. Como podemos ver, la versión de Haskell, que realmente no es Quicksort, es lentísima. Dura más de 30 segundos, que es peor que Python con el intérprete. La versión de C y la versión de PyPy corren en un par de segundos, que es lo que esperaríamos para este algoritmo con esta entrada. Entonces, ¿qué pasó? La política de inmutabilidad de Haskell significó que cada vez que queríamos modificar la lista teníamos que copiarla, y este proceso toma mucho tiempo. Si bien la inmutabilidad de variables tiene sus beneficios en términos de rendimiento, en este caso, cuando la tarea era modificar mucha memoria, salimos fuertemente perjudicados. Sin embargo, esta implementación asume que Haskell no puede o no sabe cómo modificar memoria. En realidad, muchas veces el compilador termina combinando expresiones como esta o modificando la memoria si sabe que nunca más la vamos a usar. Entonces, sería posible, tanto con la ayuda del compilador como con algunas estructuras de datos, construir una versión de Quicksort en Haskell que realmente realice mutaciones sitio. ¿Qué pasaría entonces si tuviéramos esa implementación? Esta es una versión levemente modificada de una implementación de Quicksort propuesta por David Fisher. Si nos ponemos a leer, podemos ver que realmente está eligiendo el pivote, creando una partición, intercambiando el pivote de la posición correcta y llamando Quicksort recursivamente sobre sí mismo. Mejor aún, esta implementación utiliza el monad st, el cual no es difícil de integrar en el resto del código y nos permite usar la notación de do. Lo único que modificamos de este algoritmo fue extraer estas funciones auxiliares a otro contexto. En la versión original, estas funciones estaban contenidas dentro de la función de Quicksort, lo cual no permitía que el compilador las haga inline. Inline significa que las puede mezclar con la función que las está llamando en lugar de tener que saltar a otro punto del código para ejecutarla, lo cual es más rápido y permite combinar dos funciones diferentes. Más que nada, esto le da la libertad al compilador para poder optimizar el código como mejor lo vea. Además, esta versión usa funciones unsafe.
Las funciones unsafe realizan acciones sin chequear si pueden dar errores, o sea que en cualquier momento, si las usamos sin tener cuidado, podría dar un error el programa que no podemos resolver. En este caso es seguro usarlas porque siempre estamos trabajando con índices que ya conocemos. El tipo de error que nos podría dar esto es, más que nada, leer fuera del rango del array, pero en este caso no va a pasar eso ya que siempre estamos trabajando dentro de los parámetros que le pasas a Quicksort. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Si probamos compilar esta versión de Quicksort y probarla con esa misma lista de 3 millones de elementos, termina ganándole a la versión de Python por más de un segundo de diferencia. Como vemos, las implementaciones sí son relevantes. Son lo que miden el conocimiento y la habilidad de cada uno en un lenguaje de programación. Pero sin embargo, es la habilidad de programar la que te permite razonar sobre algoritmos y decidir el camino más eficiente, la que viene primero. Ningún lenguaje de programación puede compensar un mal algoritmo, pero un buen algoritmo puede brillar en cualquier lenguaje.